Me llamo Rafael Hernández. Tengo 68 años y mi propio hijo me traicionó de la manera más cruel que te puedas imaginar. Si me escuchas ahora, sabrás por qué un padre puede llegar a destruir la vida de su hijo cuando el respeto se convierte en humillación. Pero déjame contarte desde el principio, desde esa mañana que cambió todo. Era un martes de octubre en Puebla cuando desperté en mi cama, como siempre lo había hecho durante los últimos 3 años desde que me amputaron la pierna derecha por la diabetes. El sol se filtraba por las cortinas de algodón que mi difunta esposa Dolores había cosido con sus propias manos, y yo extendí mi brazo hacia donde siempre estaba mi silla de ruedas eléctrica. Mis dedos tocaron el aire vacío. «¿Miguel?», grité desde mi cuarto, pensando que tal vez mi hijo de 32 años había movido mi silla para limpiar. «¿Dónde está mi silla?». Escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras de nuestra casa de 2 pisos en la colonia La Paz. Cuando entró a mi habitación, vi algo diferente en sus ojos. No era la mirada de siempre, esa que mezclaba cariño y fastidio cuando tenía que ayudarme. Esta vez había algo frío, calculador. «Papá», me dijo mientras se recargaba en el marco de la puerta, «necesitamos hablar». Yo intenté incorporarme en la cama, apoyándome en mis brazos. El muñón de mi pierna derecha me dolía como cada mañana. Ese dolor fantasma que los doctores del IMSS me habían dicho que nunca se iría completamente. «¿Dónde está mi silla, hijo? No puedo ir al baño sin ella». Miguel se acercó y se sentó en la silla de madera que estaba junto a mi cama, esa donde Dolores se sentaba a tejerme calcetines cuando aún vivía. «La vendí», dijo sin más, como si hubiera dicho que había comprado tortillas. Las palabras se quedaron flotando en el aire como el humo del copal que mi madre quemaba en la iglesia cuando yo era niño. No podía procesarlas. «¿Qué dijiste?». «La vendí por 15,000 pesos. Necesitaba el dinero para unos rines cromados para mi Mustang». «¿Has visto qué hermosos se ven? Son de aleación especial, importados de Estados Unidos». Si me escuchas, trata de imaginarte lo que sentí en ese momento. Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos. Esa silla no era solo una silla para mí. Era mis piernas, era mi dignidad, era la diferencia entre ser una persona y ser una carga. «Miguel, hijo mío», le dije con la voz quebrada, «esa silla me costó 25,000 pesos. La compré con los ahorros de toda mi vida como vendedor de frutas. Sin ella no puedo moverme, no puedo ir al baño, no puedo cocinar». Él se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. «Ya encontraremos otra solución. Por ahora puedes arrastrarte. Mi carro es más importante, papá. ¿Sabes cuántas muchachas me van a voltear a ver con esos rines? Son mi futuro, mi manera de conseguir una buena mujer». Yo sentí que se me cerraba la garganta. «Miguel, por favor, solo ayúdame a llegar al baño. Tengo ganas desde hace rato y... ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te cargue como si fueras un bebé?». Se dio la vuelta y me miró con desprecio. Un desprecio que nunca había visto en sus ojos. «Si quieres ir al baño, arrástate. Mis brazos no están para cargar viejos inútiles». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la traición, era la manera tan cruel en que me hablaba. Este era el niño al que había cargado en mis brazos cuando tenía fiebre, al que había llevado a la escuela cada mañana durante años, al que había comprado su primera bicicleta con el dinero que tanto me había costado juntar vendiendo mangos y naranjas en el mercado central. «Hijo, por favor», logré susurrar, pero él ya se dirigía hacia la puerta. «No me digas hijo. Un hijo respetaría las prioridades de un hombre joven».
Tú ya viviste tu vida, papá. Déjame vivir la mía. Y se fue. Lo escuché bajar las escaleras y salir de la casa. Desde la ventana vi cómo se subía a su Mustang rojo 2018, ese carro que tanto amaba, y aceleraba para mostrar el rugido del motor antes de irse por la calle empedrada. Me quedé ahí, en mi cama, mirando el techo de concreto con las manchas de humedad que parecían nubes grises. La vejiga me dolía cada vez más, pero no tenía forma de llegar al baño que estaba al final del pasillo. Traté de llamar a Miguel por teléfono, pero no contestaba. Fue entonces cuando tomé la decisión más humillante de mi vida. Me deslicé de la cama al suelo y ahí, en el piso de mosaicos fríos que Dolores había escogido cuando construimos esta casa hace 30 años, comencé a arrastrarme. Coméntame si has sentido alguna vez esa sensación de que tu propio cuerpo te traiciona. Yo la sentí mientras me arrastraba por ese pasillo interminable. Mis brazos, que alguna vez fueron fuertes por cargar cajas de fruta todo el día, ahora temblaban con cada movimiento. El muñón de mi pierna se raspaba contra el suelo y el dolor era insoportable. Pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación. Mientras me arrastraba, recordé todas las veces que había cargado a Miguel cuando era pequeño y se lastimaba jugando fútbol en la calle. Recordé cómo lo consolaba cuando otros niños se burlaban de él por ser gordito, cómo le prometía que las cosas mejorarían si se esforzaba en la escuela. Llegué al baño después de lo que me pareció una eternidad. Era apenas mediodía, pero yo ya estaba exhausto. Me las arreglé para hacer mis necesidades, pero regresar a mi cuarto fue aún más difícil. En el camino, mi brazo izquierdo cedió y mi cara se estrelló contra el suelo frío. Ahí, tirado en el pasillo de mi propia casa, lloré como no había llorado desde el funeral de Dolores. Lloré por la silla que había perdido, por la dignidad que me habían arrebatado, pero sobre todo lloré por el hijo que había criado y que ahora me veía como un estorbo. Cuando finalmente logré regresar a mi cuarto, arrastrándome, Miguel había vuelto. Escuchaba música a todo volumen desde su habitación, esa música de reggaeton que tanto le gustaba. Logré subirme a la cama y me quedé ahí, agotado, sintiéndome como un animal herido. Como a las 6 de la tarde, Miguel entró a mi cuarto con un plato de frijoles refritos fríos y 2 tortillas duras. Aquí tienes tu comida, papá. Espero que entiendas que las cosas van a cambiar por aquí. Yo soy el que mantiene esta casa ahora, así que las reglas las pongo yo. Miguel, le dije con la poca voz que me quedaba, ¿por qué me haces esto? Yo te di todo lo que tenía. Trabajé bajo el sol durante 30 años para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras una vida mejor que la mía. Él se sentó en la misma silla donde su madre solía leerle cuentos cuando era niño. ¿Y para qué me sirvió todo eso? ¿Para terminar cuidando a un viejo que no puede ni ir al baño solo? No, papá. Yo tengo planes, tengo sueños. Y tu silla de ruedas no era parte de esos planes. Pero hijo, sin esa silla yo no soy nada. Soy solo un pedazo de hombre tirado en una cama. Exacto, me dijo con una sonrisa fría. Y mientras antes lo entiendas, mejor para los dos. Ahora come y déjame en paz. Tengo una cita con una muchacha que conocí, y ella quedó impresionada con mis rines nuevos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando las sombras que proyectaba la luz de la calle en mi techo, pensando en cómo había llegado a este punto. Recordé cuando Miguel era pequeño y se enfermaba, cómo yo me desvelaba cuidándolo, poniendo trapos húmedos en su frente cuando tenía fiebre. Recordé cómo trabajaba doble turno en el mercado
cuando él necesitaba dinero para útiles escolares o cuando quería esos tenis caros que todos sus amigos tenían. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No era solo que me hubiera quitado mi movilidad, era la manera en que me hablaba, como si yo fuera menos que nada, como si todos esos años de sacrificio no significaran absolutamente nada para él. Era la frialdad en sus ojos cuando me veía arrastrándome por el suelo, como si estuviera viendo a un insecto molesto. Al día siguiente, cuando desperté, escuché voces y risas en el patio. Me asomé por la ventana y vi a Miguel con 3 de sus amigos, todos admirando su carro y los nuevos rines cromados que brillaban bajo el sol de la mañana. «Ven qué hermosos están», decía Miguel con orgullo. «Me costaron exactamente lo que valía la silla de ruedas de mi papá». Uno de sus amigos, un muchacho flaco, al que yo había conocido desde niño, se rió. «¿Y tu papá qué dice?» «¿Mi papá? Él ya está viejo, ya sirvió su propósito. Ahora me toca a mí brillar. Además, se las arregla bien arrastrándose por la casa. Hasta parece lagartija». Todos se rieron y yo sentí que se me partía el alma. Este era mi hijo, la persona por la que había dado todo, riéndose de mi desgracia con sus amigos. Esa tarde, cuando Miguel entró a mi cuarto, yo le pedí por favor que me ayudara a llegar a la cocina para prepararle la comida. «No tengo tiempo para cargarte», me dijo. «Si quieres cocinar, arrástrate hasta allá. Y que sea algo bueno, porque traeré a mi novia a cenar». Así que ahí estaba yo otra vez, arrastrándome por el suelo de mi propia casa, esta vez hacia la cocina para cocinarle a mi hijo que me había traicionado. Mientras me arrastraba, cada centímetro era una tortura no solo física, sino espiritual. Era la muerte lenta de mi dignidad, pedazo por pedazo. En la cocina tuve que hacer malabarismos para alcanzar los ingredientes, arrastrándome entre los gabinetes, subiendo y bajando de la pequeña silla que logré conseguir. Preparé mole poblano, el plato favorito de Miguel desde que era niño, ese que Dolores me había enseñado a hacer y que a él siempre lo hacía feliz. Cuando terminé de cocinar, estaba completamente agotado. Mis brazos me dolían, mi espalda estaba entumecida y el muñón de mi pierna sangraba por tanto arrastrarme. Pero lo que más me dolía era el corazón. Ver cómo el hijo que tanto amaba me había reducido a esto, a ser su sirviente personal arrastrándome por el suelo. Esa noche, mientras Miguel cenaba con su novia en el comedor, yo escuchaba desde mi cuarto cómo él le contaba orgulloso sobre sus nuevos rines, sobre cómo había conseguido el dinero para comprarlos. Mi papá ya no necesitaba tanto su silla, le decía. Es mejor que el dinero se invierta en algo útil, ¿no crees? Y en ese momento, escuchando a mi hijo describir mi humillación como si fuera algo normal, como si fuera algo de lo que estar orgulloso, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir así, siendo un objeto de burla en mi propia casa, arrastrándome como un animal mientras él disfrutaba del dinero de mi dignidad. Esa noche me quedé tirado en el suelo frío del pasillo, porque ya no tenía fuerzas para arrastrarme de vuelta a mi cama. Ahí, con la mejilla pegada a los mosaicos que Dolores había limpiado miles de veces con tanto cariño, los recuerdos comenzaron a llegar como olas furiosas. 25,000 pesos me había costado esa silla eléctrica. 25,000 pesos que había juntado peso por peso, moneda por moneda, durante año y medio después de que me amputaran la pierna. ¿Sabes lo que significan 25,000 pesos para un vendedor de frutas jubilado? Es el equivalente a no comer carne durante un año, a usar los mismos zapatos rotos hasta que se deshagan,
a contar cada centavo como si fuera oro. Recordé el día que fui al hospital del IMSS después de la operación. El doctor Ramírez, un hombre joven con lentes que me recordaba a Miguel cuando era estudiante, me explicó que necesitaría una silla de ruedas para el resto de mi vida. Don Rafael me había dicho, hay sillas manuales por 5,000 pesos, pero con su condición y su edad, le recomiendo una eléctrica. Le dará independencia. Independencia. Esa palabra se había grabado en mi corazón como si fuera un hierro caliente. Yo, que había sido independiente toda mi vida, que había mantenido a mi familia con el sudor de mi frente, ahora necesitaba una máquina para seguir siendo una persona completa. Cuando salí del hospital, me fui directo al mercado donde había trabajado durante 30 años. El Mercado Central de Puebla era mi segundo hogar, el lugar donde conocía a cada vendedor, a cada cliente, donde había construido mi vida ladrillo por ladrillo. Don Esteban, que vendía especias en el puesto de al lado, me vio llegar en la silla de ruedas que me había prestado el hospital. Rafael, hermano, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿qué va a pasar con tu puesto? Mi puesto. Llevaba ahí desde que tenía 20 años, cuando Dolores y yo éramos novios y soñábamos con construir una familia. Era un espacio pequeño donde vendía naranjas, mangos, piñas, sandías. Durante las temporadas buenas, cuando la fruta estaba dulce y abundante, podía ganar hasta 800 pesos al día. En las malas, cuando la lluvia no llegaba o llegaba demasiado, a veces no juntaba ni para la comida. Se lo voy a dejar a Miguel, le dije, aunque en el fondo sabía que mi hijo nunca había mostrado interés en el trabajo honesto. Él me va a ayudar mientras yo me adapto a esto. Qué ingenuo fui. Miguel vino al mercado exactamente 3 días. 3 días en los que se quejó del calor, del olor, de tener que madrugar, de tener que cargar cajas. Papá, esto no es para mí, me dijo la tercera tarde mientras yo lo veía desde mi silla prestada del hospital. Yo estudié preparatoria, tengo otros planes. Otros planes. Siempre tenía otros planes que requerían de mi dinero, pero nunca de su esfuerzo. Tuve que vender el puesto por 15,000 pesos, la mitad de lo que valía realmente, porque necesitaba el dinero rápido para la silla y para los medicamentos. 30 años de trabajo, 30 años de levantarme a las 4 de la mañana para ir a seleccionar la mejor fruta en la central de abastos. 30 años de construir una clientela que confiaba en mí, se fueron por 15,000 pesos. Pero no era suficiente. Necesitaba 10,000 pesos más para la silla eléctrica que me daría esa independencia que tanto anhelaba. Fue cuando decidí vender el anillo de matrimonio de Dolores, ese anillo de oro blanco con un pequeño diamante que había comprado cuando nos casamos, pagándolo en abonos durante 2 años. Recuerdo que estaba en mi cama, sosteniendo el anillo entre mis dedos, cuando Miguel entró al cuarto. ¿Qué haces, papá? Voy a vender el anillo de tu mamá, le dije con el corazón partido. Necesito completar para la silla de ruedas. Esperaba que Miguel me dijera que no, que buscaríamos otra forma, que él me ayudaría con algún trabajo. Pero en lugar de eso, sus ojos brillaron con una codicia que me heló la sangre. ¿Cuánto crees que valga?, me preguntó. Porque yo también necesito dinero. Mi carro necesita una transmisión nueva. En ese momento debí haber visto las señales. Debí haberme dado cuenta de que para Miguel todo lo que yo tenía eran recursos para sus caprichos, no recuerdos sagrados de una vida construida con amor y sacrificio. Vendí el anillo por 8,000 pesos, aunque valía más del doble. Con eso y unos ahorros que tenía escondidos en una lata de café,
finalmente junté los 25,000 pesos para mi silla eléctrica. El día que la compré fue uno de los más felices de mi vida después de la amputación. Volví a ser independiente, volví a poder moverme por mi casa, ir al baño solo, cocinar, salir al patio, a regar las plantas de Dolores. Esa silla no era solo una máquina para mí, era mi dignidad recuperada, era la diferencia entre ser una persona completa y ser una carga. Y Miguel la había vendido como si fuera un mueble viejo, como si todos esos sacrificios no significaran nada. Mientras yacía en el suelo frío, recordé todos los años que trabajé para darle a Miguel lo mejor. Cuando era niño y quería los tenis Jordan, que costaban 500 pesos, yo trabajé fines de semana extras para comprárselos. Cuando cumplió 15 años y quería una fiesta grande, vendí mi bicicleta para pagarle el salón y la banda de música. Cuando se graduó de la preparatoria, le regalé un viaje a Cancún con sus amigos que me costó 5,000 pesos, dinero que había ahorrado para arreglar el techo de la casa. Pero lo que más me dolía recordar era cómo lo había consentido después de que Dolores murió. Ella siempre había sido la disciplina en la casa, la que le ponía límites a Miguel cuando se portaba mal. Cuando ella se fue, yo traté de ser papá y mamá a la vez, pero terminé siendo solo el papá que dice sí a todo. Miguel tenía 18 años cuando su madre murió de cáncer. En lugar de ayudarme a sobrellevar el dolor, se volvió más demandante. Quería dinero para salir, dinero para ropa, dinero para el carro que tanto anhelaba. Y yo, hundido en mi tristeza, se lo daba todo, pensando que así podía compensar la ausencia de su madre. Le pagué una carrera técnica en mecánica automotriz que costó 40,000 pesos. Con esto vas a tener un buen futuro, hijo, le dije el día que se inscribió. Vas a poder tener tu propio taller, ser independiente. Duró exactamente un semestre. Está muy aburrido, papá, me dijo. Además, los maestros no saben nada. Yo aprendo más viendo videos en YouTube. Después quiso estudiar computación. Le pagué otro curso de 20,000 pesos. Lo dejó a los 3 meses. Luego fue diseño gráfico, después soldadura, después un curso de inglés que según él le abriría las puertas al futuro. Cada vez yo pagaba, cada vez él abandonaba, cada vez tenía una nueva excusa y una nueva promesa de que la próxima vez sería diferente. Mientras tanto, yo seguía trabajando en el mercado, levantándome cada día más temprano, cargando cajas cada vez más pesadas, sintiéndome cada día más viejo, pero siempre con la esperanza de que Miguel encontrara su camino. Es joven, me decía a mí mismo. Todos los jóvenes tardan en encontrar su vocación. Pero la verdad era otra. Miguel había encontrado su vocación, vivir de mi trabajo sin dar nada a cambio. Había perfeccionado el arte de hacerme sentir culpable cada vez que yo cuestionaba sus gastos, de hacerme creer que era mi obligación como padre seguir manteniéndolo aunque ya fuera un hombre adulto. El día que cumplió 30 años, le compré su primer carro usado, un Tsuru 2005 que me costó 60,000 pesos. Ahora sí, papá, me dijo con lágrimas de emoción en los ojos. Con este carro voy a buscar trabajo, voy a ser independiente, vamos a salir adelante juntos. Qué tonto fui al creerle. En lugar de buscar trabajo, Miguel se dedicó a modificar el carro, a ponerle accesorios, a presumirlo con sus amigos. Cuando le preguntaba por el trabajo, siempre tenía una excusa, que estaba esperando la llamada de una empresa, que había una oportunidad mejor esperándolo, que necesitaba tiempo para encontrar algo que realmente valiera la pena. 2 años después, cuando me amputaron la pierna y ya no pude trabajar, Miguel seguía desempleado.
Pero en lugar de asumir la responsabilidad de mantener la casa, empezó a presionarme para que vendiera cosas. Primero fueron los muebles viejos, después algunas herramientas que ya no usaba, luego la televisión grande que habíamos comprado cuando él era adolescente. Es que necesito dinero para buscar trabajo, me decía siempre. Necesito gasolina para ir a las entrevistas. Necesito ropa nueva para causarle buena impresión a los jefes. Pero yo sabía la verdad. Lo veía por las tardes lavando su carro con cariño obsesivo, encerándolo hasta que brillara como espejo, comprando productos especiales para las llantas, para los asientos, para el tablero. Su carro era su religión y yo era el sacrificio que ofrendaba en ese altar de vanidad. Ahí, tirado en el suelo, recordando todo esto, finalmente entendí lo que había pasado. Miguel nunca me había visto como su padre. Me había visto como su banco personal, como una máquina de hacer dinero que existía solo para financiar sus caprichos. Y cuando esa máquina se descompuso, cuando ya no pude trabajar y solo tenía una pensión miserable, decidió que era hora de cobrar directamente, vendiendo lo poco que me quedaba de dignidad. La silla de ruedas había sido solo el último robo en una larga cadena de robos. Él había estado robándome durante años. Mi trabajo, mis ahorros, mi vejez tranquila, mi derecho a ser respetado como padre. Y yo se lo había permitido, confundiendo el amor con la complacencia, la paternidad con la servitud. Coméntame si has sentido alguna vez esa sensación de despertar de un sueño y darte cuenta de que toda tu vida ha sido una mentira. Esa noche, tirado en el suelo frío de mi propia casa, entendí que había criado a un extraño, a alguien que llevaba mi apellido y mi sangre, pero que no tenía ni una pizca de mi corazón. Y fue entonces cuando decidí que era hora de que Miguel aprendiera lo que realmente significaba perderlo todo. A la mañana siguiente, mientras yo aún estaba tirado en el suelo del pasillo donde había pasado la noche, escuché el rugido del motor de Miguel y las voces de sus amigos en el patio. Me las arreglé para arrastrarme hasta la ventana de la sala y ver lo que estaba pasando. Ahí estaba mi hijo, brillando de orgullo junto a su Mustang rojo, mientras 4 de sus amigos admiraban esos malditos rines cromados que había comprado con mi dignidad. «¡No mamen, Miguel!», exclamó uno de ellos, un muchacho alto y flaco que reconocí como el hijo del carnicero. «Están padrísimos. ¿Cuánto te costaron?». Miguel se agachó junto a una de las llantas, acariciando el cromo como si fuera el rostro de una mujer. 15,000 pesos, hermano. Pero valió cada centavo. ¿Ven cómo brillan? Son importados de Estados Unidos, aleación especial. ¿Y de dónde sacaste tanto dinero?, preguntó otro, un gordito que siempre había sido el más curioso del grupo. Miguel se incorporó y miró hacia la ventana donde yo estaba espiando. Por un momento pensé que me había visto, pero siguió hablando como si yo fuera invisible. «Vendí la silla de ruedas de mi jefe», dijo riéndose. «El viejo ya no la necesitaba tanto». «¿Tu jefe? ¿No que trabajabas en un taller?», preguntó el flaco. «Mi jefe es mi papá», respondió Miguel con una carcajada cruel. «Y créanme, fue una excelente inversión. Él se las arregla muy bien sin la silla. Hasta parece que está haciendo ejercicio, arrastrándose por toda la casa como lagartija». Todos se rieron, pero el gordito puso cara de preocupación. «¿En serio? ¿Y tu papá qué dice?». «¿Qué va a decir? Él ya cumplió su propósito en la vida. Me crió, me educó, ahora le toca disfrutar de sus años dorados en paz. Además, se está volviendo muy atlético con tanto arrastre. Deberían verlo, parece serpiente del desierto».
Las risas se hicieron más fuertes y yo sentí que se me revolvía el estómago. Era una cosa que Miguel me humillara en privado, pero escucharlo burlarse de mí frente a sus amigos, describirme como si fuera un animal, era una puñalada directo al corazón. «Oigan, vengan a conocer a mi entrenador personal», gritó Miguel hacia la casa. «Papá, ven a saludar a mis amigos». No respondí. Me quedé tirado junto a la ventana, esperando que se olvidara de mí. Pero Miguel tenía otros planes. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, después caminando por el pasillo hasta encontrarme en la sala. «¿Qué haces aquí tirado, papá? Mis amigos quieren conocerte». «Miguel, por favor», susurré. «Déjame en paz. Ya me humillaste suficiente». «¿Humillarte? Para nada. Ven, quiero presumir cómo te ejercitas todos los días. Es muy impresionante». Sin esperarme respuesta, me agarró del brazo y comenzó a arrastrarme hacia la puerta. El dolor en mi muñón era insoportable, pero peor era la vergüenza de ser exhibido como un espectáculo frente a esos muchachos que me habían conocido cuando era un hombre completo, cuando tenía dignidad. «Miren», anunció Miguel cuando me tuvo en el patio. «Aquí está el hombre serpiente, mi papá, el atleta más dedicado de toda la colonia». Los muchachos se quedaron en silencio al principio, viendo a un hombre de 68 años tirado en el suelo como un saco de huesos. Pero Miguel siguió con su espectáculo cruel. «Enséñales cómo te mueves, papá. Anda, ve hasta el árbol y regresa». «Miguel, por favor», logré decir con la voz quebrada. «No seas tímido, es tu momento de brillar». El gordito se acercó un poco. «Oye, Miguel, tal vez tu papá prefiere...». «No», interrumpió Miguel. «Él necesita ejercitarse. Doctor's orders. ¿Verdad, papá? El doctor dijo que necesitas moverte mucho para que no se te atrofien los músculos». Era mentira, pero yo ya no tenía fuerzas para discutir. Bajo la mirada burlona de esos muchachos, comencé a arrastrarme por el patio de tierra hacia el árbol de guayaba que Dolores había plantado cuando nos mudamos a esta casa. Cada metro era una tortura, no solo por el dolor físico, sino por la humillación de saber que estaba siendo el entretenimiento de la tarde. «Miren qué técnica», gritaba Miguel. 30 años perfeccionando ese estilo, es un profesional. Cuando finalmente llegué al árbol y me di la vuelta para regresar, vi las caras de los muchachos. Algunos se reían nerviosamente, otros parecían incómodos, pero ninguno me defendió. Para ellos yo era solo el papá loco de Miguel, el viejo patético que se arrastraba por el suelo para divertir a su hijo. «Y ahora el gran final», anunció Miguel mientras yo me acercaba a donde estaban. «Papá, diles a mis amigos cuánto amas mis rines nuevos». Me quedé tirado ahí, jadeando por el esfuerzo, mirando esos rines malditos que habían costado mi dignidad. Son muy bonitos», logré susurrar. «No te escuchamos». «Son muy bonitos», repetí un poco más fuerte. «Y diles que estás orgulloso de tu hijo por ser tan inteligente». Esa fue la gota que derramó el vaso. Miré a Miguel a los ojos, a ese hombre que había salido de mis entrañas, que había mamado de los pechos de Dolores, que había dormido entre nosotros cuando tenía pesadillas de pequeño. «Estoy muy orgulloso», mentí, tragándome las lágrimas. Los muchachos se fueron después de 1 hora más de plática sobre carros y mujeres, dejándome tirado en el patio bajo el sol implacable de mediodía. Miguel se fue con ellos, diciéndome que regresaría hasta la noche y que más me valía tener la cena lista. «Y que sea algo bueno», me gritó desde la ventanilla de su carro. «Voy a traer a Janet y quiero impresionarla con tu sazón».
Haz ese mole que tanto te queda, pero esta vez ponle más chocolate. La última vez estaba muy simple. Ahí estaba yo, bajo el sol de octubre, sin sombra, sin agua, sin ninguna forma de moverme, excepto arrastrándome. Pensé en quedarme ahí hasta desmayarme, pero sabía que Miguel era capaz de cumplir sus amenazas. La semana anterior me había dicho que si seguía portándome difícil, me iba a sacar a la calle para que los vecinos se hicieran cargo de mí. Comencé el largo viaje hacia la cocina, arrastrándome por el patio de tierra, después por el pasillo, después por los mosaicos fríos de la cocina. Cada metro era una agonía, pero peor era saber que esto se había vuelto mi nueva normalidad. En la cocina tuve que hacer malabares para alcanzar los ingredientes. Me subí como pude a una silla para alcanzar el chile mulato que estaba en la alacena alta. Después me arrastré hasta la estufa para prender el fuego. El proceso que antes me tomaba 1 hora, ahora me llevó 4 horas completas. Mientras cocinaba, arrastrándome de un lado a otro de la cocina, los recuerdos seguían llegando como puñaladas. Recordé cuando Miguel tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Yo me quedé despierto 3 noches seguidas cuidándolo, poniéndole compresas frías en la frente, dándole medicinas cada 4 horas. Dolores y yo nos turnábamos para no dejarlo solo ni un minuto. Papá, me había dicho con su vocecita débil, cuando sea grande voy a cuidarte igual que tú me cuidas a mí. ¡Qué ironía! Aquí estaba yo, enfermo y necesitado, y él me cuidaba obligándome a arrastrarme por el suelo como entretenimiento para sus amigos. Cuando Miguel regresó esa noche con su novia Janet, yo había logrado preparar el mole y tenía la mesa puesta. Ellos cenaron en el comedor mientras yo me quedé en la cocina, tirado en el suelo, escuchando sus conversaciones. ¿Y tu papá?, preguntó Janet, ¿no va a cenar con nosotros? Mi papá está en una dieta especial, respondió Miguel. Come en la cocina porque tiene que controlar sus porciones. Está muy enfermo, ¿sabes? Diabetes avanzada. El doctor dice que tiene que hacer mucho ejercicio y comer poco. Más mentiras. Yo comía 1 vez al día, cuando podía, y mi ejercicio consistía en arrastrarme por la casa como un animal herido. Pobrecito, dijo Janet. Debe ser muy difícil para ti cuidarlo. Sí, es un sacrificio enorme. Por eso decidí invertir en mi carro para tener algo que me dé alegría después de tanto estrés. ¿Viste mis rines nuevos? Son mi pequeño premio por ser tan buen hijo. Después de la cena, escuché cómo se fueron al cuarto de Miguel. Yo me quedé en la cocina, tirado en el suelo frío, mirando los platos sucios que tendría que lavar arrastrándome, pensando en cómo había llegado a este punto de degradación total. Fue entonces cuando recordé algo que había olvidado por completo en medio de tanto dolor y humillación. El Mustang de Miguel. Ese carro que tanto amaba, que era su orgullo y su identidad, no estaba a su nombre. Estaba a mi nombre. La memoria llegó como un rayo de luz en la oscuridad. 2 años atrás, cuando Miguel decidió que quería ese carro específico, había ido al banco para pedir un préstamo. Pero su historial crediticio era un desastre. Había pedido tarjetas de crédito que nunca pagó. Había sacado préstamos pequeños para sus caprichos que siempre terminaba yo pagando para evitar que lo demandaran. Lo siento, joven, le había dicho el ejecutivo del Banco Azteca. Su historial crediticio no califica para un préstamo automotriz de esta magnitud. Necesitaríamos un aval con mejor historial. Miguel había llegado a casa furioso ese día. Pinches banqueros discriminadores, no me dieron el préstamo por clasistas. Yo, que siempre había pagado todo a tiempo,
que nunca había tenido una deuda vencida, que había construido un historial crediticio limpio durante décadas, me ofrecí como aval. Yo te ayudo, hijo. Si tanto quieres ese carro, ponemos todo a mi nombre y tú me das el dinero cada mes para pagarlo. ¿En serio, papá? ¿Harías eso por mí? Por supuesto, para eso somos familia. Qué ingenuo había sido. El préstamo se autorizó inmediatamente a mi nombre. 150,000 pesos por el Mustang 2018 a pagar en 5 años. Miguel prometió darme los 3,200 pesos mensuales para la mensualidad, pero esa promesa duró exactamente 2 meses. Papá, este mes está difícil. ¿Puedes cubrirme? El próximo mes te pago doble. El próximo mes nunca llegaba. Cuando me quedé sin trabajo por la amputación, tuve que usar mi pensión completa para pagar las mensualidades del carro de Miguel. Mi pensión de 4,000 pesos mensuales se iba casi completa al banco, y yo vivía de los ahorros que me quedaban. Pero legalmente, jurídicamente, ese carro era mío. Estaba registrado a mi nombre, el préstamo estaba a mi nombre, yo era el único responsable ante el banco. Miguel era solo el usuario, no el dueño. Esa noche, cuando finalmente se fueron a dormir, comencé mi arrastre más importante desde que había perdido mi silla. Tenía que llegar al teléfono que estaba en la sala para hacer una llamada que cambiaría todo. El viaje desde la cocina hasta la sala nunca me había parecido tan largo. Cada metro era una lucha contra el dolor, contra el cansancio, contra la voz en mi cabeza que me decía que era un mal padre por lo que estaba planeando. Pero había otra voz, más fuerte, que me decía que ya era hora de que Miguel aprendiera lo que significaba perder lo que más amaba. Llegué al teléfono como a las 2 de la mañana. Miguel y Janet seguían despiertos en el cuarto, riéndose y hablando en voz baja. Desde donde estaba tirado junto al teléfono, podía escuchar fragmentos de su conversación. «Tu papá se ve muy mal», decía Janet. «¿No deberías llevarlo al doctor?» «¿Para qué? Los doctores del IMSS no saben nada. Además, él está bien. Es puro teatro para conseguir atención. Siempre ha sido así, muy dramático. Pero se ve muy flaco, muy débil. Está en su proceso natural. Los viejos se ponen así. Es la vida, bebé. Por eso hay que disfrutar mientras somos jóvenes y tenemos salud. Por eso invertí en mis rines. Por eso cuido mi carro. Es mi manera de celebrar la juventud». Escuchando esas palabras, cualquier duda que me quedara se desvaneció completamente. Miguel no solo me veía como un estorbo, sino que ya me estaba despidiendo. Ya me consideraba parte del pasado, un obstáculo para su felicidad presente. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número que tenía memorizado, el del Banco Azteca, línea de atención las 24 horas. Sabía que lo que iba a hacer no tenía vuelta atrás, pero también sabía que era lo justo. «Banco Azteca, buenas noches, habla Jennifer, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenas noches», susurré, tratando de no hacer ruido. «Habla Rafael Hernández, soy cliente del banco. Tengo un préstamo automotriz que necesito cancelar urgentemente». «Con mucho gusto lo ayudo, señor Hernández». «¿Me podría proporcionar su número de cliente?» Le di todos los datos que me pidió, confirmé mi identidad con preguntas de seguridad y finalmente llegamos al punto crucial. «Señor Hernández, veo aquí que su préstamo está al corriente, sin pagos vencidos. ¿Cuál es el motivo de la cancelación?» Respiré profundo antes de responder. «El vehículo está siendo mal utilizado. Yo soy el titular del préstamo, pero ya no tengo posesión del carro, y la persona que lo usa está poniendo en riesgo mi patrimonio. Quiero ejercer mi derecho de recuperación de la unidad».
Entiendo, señor. En efectos, como titular del préstamo, usted tiene derecho absoluto sobre el vehículo. ¿Desea que procedamos con la recuperación inmediata? Sí, por favor, lo más pronto posible. Perfecto. Voy a generar la orden de recuperación. Nuestro equipo estará en la dirección registrada mañana temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana. ¿Estará usted presente para recibirlos? Sí, aquí estaré. Después de colgar, me quedé tirado junto al teléfono, sintiendo una mezcla extraña de culpa y satisfacción. Sabía que Miguel iba a odiarse, que iba a gritarme, que probablemente me iba a amenazar. Pero también sabía que era hora de que aprendiera que las acciones tienen consecuencias, que no se puede humillar a la gente sin esperar represalias. Miguel había vendido mi dignidad por 15,000 pesos. Mañana yo le iba a enseñar lo que se siente perder algo que vale mucho más que eso: su identidad, su estatus, su manera de impresionar a las muchachas. Su tesoro cromado iba a desaparecer tan súbitamente como había desaparecido mi silla de ruedas. Cerré los ojos y traté de imaginar su cara cuando viera la grúa llevándose su Mustang. Después de 32 años de darle todo lo que quería, finalmente le iba a quitar algo. Y aunque me doliera el corazón de padre, sabía que era lo correcto. Si él podía vender mi movilidad sin remordimiento, yo podía recuperar mi propiedad sin culpa. Me quedé despierto el resto de la noche, tirado en el suelo de la sala junto al teléfono, esperando que llegara el amanecer. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle, mi corazón se aceleraba pensando que ya venían por el carro de Miguel. Las horas pasaban como siglos, y yo alternaba entre la expectación y el remordimiento. Como a las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse por las ventanas, escuché el ruido inconfundible de un motor diésel pesado acercándose por la calle. Me arrastré hasta la ventana de la sala y asomé la cabeza con cuidado. Ahí estaba, una grúa amarilla del Banco Azteca, seguida por una patrulla de la policía municipal y una camioneta blanca con 2 hombres vestidos de traje. El corazón se me salía del pecho. Después de 32 años de ser el padre que siempre dice sí, que siempre perdona, que siempre paga las consecuencias de los errores de su hijo, finalmente iba a decir no. Y no era solo un no, era un no rotundo, definitivo, que le iba a doler tanto como me había dolido a mí verlo vender mi silla de ruedas. Los hombres se bajaron de los vehículos y uno de ellos, un señor mayor con bigote gris y camisa del banco, se acercó a la puerta de mi casa. Toqué 3 veces, con esa autoridad que solo tienen los que vienen a cobrar deudas o a recuperar propiedades. Me arrastré hasta la puerta tan rápido como pude. «¿Quién es?», pregunté desde adentro. «Buenos días, señor Hernández. Somos del Banco Azteca. Venimos por el vehículo Mustang registrado a su nombre». Abrí la puerta y ahí estaban el ejecutivo del banco, 2 policías municipales y el operador de la grúa. Me miraron con sorpresa al verme tirado en el suelo, pero el ejecutivo mantuvo su profesionalismo. «Señor Hernández, soy el licenciado Morales del Departamento de Recuperación de Activos. Usted solicitó anoche la recuperación inmediata del vehículo Ford Mustang modelo 2018? Sí, señor. Ese carro está mal parqueado en mi patio y yo ya no puedo hacerme responsable del préstamo». Uno de los policías se agachó junto a mí. «¿Se encuentra usted bien, señor? ¿Necesita asistencia médica?» «Estoy bien, oficial. Solo necesito que se lleven ese carro antes de que se despierte mi hijo». Pero ya era demasiado tarde. Desde el cuarto de arriba llegó la voz adormilada de Miguel. «¿Papá? ¿Con quién hablas tan temprano?» El licenciado Morales revisó unos papeles.
Señor Hernández, necesitamos que nos indique dónde está estacionado el vehículo para proceder con la recuperación. Está en el patio trasero, les dije. Pasen por el costado de la casa. Los pasos de Miguel bajando las escaleras se hicieron más urgentes. Cuando apareció en la sala, vistiendo solo unos boxers y una camiseta sin mangas, su cara cambió completamente al ver a los uniformados. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz nerviosa, mirando alternativamente a los policías, al ejecutivo del banco y a mí tirado en el suelo. El licenciado Morales se dirigió a él con voz oficial. «¿Es usted Miguel Hernández?». «Sí, soy yo. ¿Qué necesitan?». «Venimos a recuperar el vehículo Ford Mustang registrado a nombre de Rafael Hernández». El titular del préstamo solicitó la recuperación inmediata. Miguel me miró como si no entendiera las palabras que acababa de escuchar. «¿Papá? ¿De qué hablan? ¿Cuál recuperación?». Yo lo miré desde el suelo, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control de la situación. Les expliqué que ya no puedo seguir pagando las mensualidades de tu carro, hijo. Decidí que es mejor que se lo lleve el banco. La cara de Miguel se puso blanca como papel. «¿Estás loco? No puedes hacer eso. Es mi carro». «Legalmente es el carro del señor Rafael Hernández», intervino el licenciado Morales. «Él es el titular del préstamo y tiene derecho absoluto sobre el vehículo». Miguel se arrodilló junto a mí con desesperación. «Papá, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo, podemos hablar. ¿Es por lo de la silla de ruedas? Te juro que te consigo otra». «¿Con qué dinero, Miguel? ¿También vas a vender algo más de la casa?». Los hombres del banco y los policías esperaban pacientemente nuestra conversación familiar, pero yo sabía que tenían trabajo que hacer. «Procedan, por favor», les dije. «El carro está en el patio trasero, junto al árbol de guayaba». «No, papá, por favor». Miguel se puso de pie y trató de bloquear el paso. «No pueden llevarse mi carro. Tengo cosas importantes guardadas ahí. Tengo que ir a trabajar». El operador de la grúa, un hombre moreno con overol azul, habló por primera vez. «Joven, si tiene pertenencias personales en el vehículo, puede retirarlas ahora. Después tendrá que ir al corralón del banco». Miguel corrió hacia el patio como alma que lleva el diablo. Lo escuché abrir las puertas del carro, sacando cosas, maldiciendo en voz baja. Desde la sala podía oír cómo movía objetos desesperadamente, tratando de salvar lo que pudiera antes de que se llevaran su tesoro. Janet apareció en las escaleras, envuelta en una de mis toallas viejas. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay policías?». «Se están llevando el carro de Miguel», le expliqué desde el suelo. Resulta que no podía pagarlo. Ella bajó corriendo al patio para acompañar a Miguel en su crisis. Desde adentro escuchaba sus voces, él explicándole entre sollozos que esto era solo un malentendido, que su papá estaba confundido por los medicamentos, que todo se iba a arreglar. Ella tratando de consolarlo, diciéndole que no era el fin del mundo, que encontrarían una solución. El licenciado Morales se quedó conmigo en la sala mientras los otros procedían con el trabajo. «Señor Hernández, ¿está usted seguro de esta decisión? Entiendo que hay situaciones familiares complicadas, pero recuperar un vehículo no es algo reversible inmediatamente». «Estoy completamente seguro», le respondí. «Mi hijo vendió mi silla de ruedas para comprar unos rines para ese carro. Me ha tenido arrastrándome por esta casa como si fuera un animal. Ya es hora de que aprenda lo que se siente perder algo importante». El ejecutivo asintió con comprensión. Probablemente había visto muchos casos similares en su trabajo.
¿Y usted cómo se encuentra? ¿Tiene familia que pueda ayudarlo? Estoy mejor de lo que he estado en meses, le dije, y era cierto. Por primera vez desde la humillación de la silla de ruedas, sentía que tenía dignidad, que tenía poder sobre mi propia vida. Desde el patio llegaron los ruidos de la grúa posicionándose, las cadenas arrastrándose, las instrucciones del operador. Miguel apareció en la sala cargando una caja de cartón llena de cosas, sus productos para limpiar el carro, unos CDs, un rosario que le había regalado su madre, unas herramientas. «Papá», me suplicó con lágrimas en los ojos, «te juro por la memoria de mi mamá que esto es un error. Yo te amo, eres lo más importante en mi vida. Si quieres te consigo trabajo. Si quieres vendemos algo más para comprar tu silla nueva, pero no me hagas esto». Por un momento, viendo a mi hijo llorando como cuando era niño, sentí que mi corazón se ablandaba. Pero entonces recordé sus palabras exactas de ayer. «Si quieres ir al baño, arrástate, viejo. Mi carro es más importante que tus comodidades». «Miguel», le dije con toda la calma que pude reunir, «si quieres ir al trabajo, arrástate». Sus ojos se llenaron de una mezcla de shock y rabia que nunca había visto antes. «¿Qué dijiste?» «Lo que escuchaste. Si necesitas transporte, arrástate hasta donde tengas que llegar. Mis decisiones financieras son más importantes que tus comodidades». Janet, que había escuchado desde la puerta, se tapó la boca con horror. «Señor Rafael, usted no puede hablar así. Miguel es su hijo». «Mi hijo me vendió como si fuera ganado viejo», le respondí sin apartar la mirada de Miguel. «Ahora que aprenda lo que se siente». El ruido de las cadenas y la grúa se hizo más intenso. Miguel dejó caer la caja y corrió otra vez al patio. Pero ya era demasiado tarde. Cuando regresó, tenía la cara roja de ira y las manos temblorosas. «Eres un viejo egoísta y malagradecido», me gritó. «Después de todo lo que he hecho por ti, después de cuidarte, de darte de comer, de mantenerte en esta casa». «¿Cuidarme?», le pregunté, y por primera vez en meses mi voz sonó firme y clara. «¿Mantenerme? Miguel, tú no has trabajado un solo día en los últimos 3 años. Todo lo que comes, toda la luz que usas, toda el agua que gastas, la pago yo con mi pensión. Y encima de mantenerte, pagaba las mensualidades de tu carro. Pero yo te ayudaba, yo te cocinaba, te traía tus cosas. Me obligabas a arrastrarme por el suelo para cocinar. Me exhibías frente a tus amigos como si fuera un circo. Y cuando te pedía ayuda para ir al baño, me tirabas al suelo y me decías que me arrastrara como lagartija». Janet miraba la escena sin saber qué decir. Probablemente estaba entendiendo por primera vez el tipo de hombre que era Miguel realmente, más allá de los rines cromados y las mentiras sobre ser buen hijo. El operador de la grúa entró a la sala. «Señor Hernández, ya tenemos el vehículo asegurado. ¿Alguna instrucción especial?» «Llévenlo directamente al corralón», le dije. «Y asegúrense de que quede bien registrado que fue recuperación voluntaria solicitada por el titular». Miguel se tiró al suelo junto a mí, agarrándome de la camisa. «Papá, por favor, te prometo que todo va a cambiar. Mañana mismo busco trabajo. Te compro la silla más cara que encuentre. Pero no me hagas esto. Ya es muy tarde para promesas, hijo. Tuviste meses para cambiar. Tuviste cientos de oportunidades para tratarme con respeto. Elegiste humillarme y robarme mi dignidad. Ahora yo elijo recuperar mi propiedad. Pero sin carro no puedo trabajar, no puedo moverme. Quedé en la ruina». «Pues arrástate», le repetí. «Según tú, es muy buen ejercicio. Hasta dijiste que parecía entrenamiento de serpiente». Los policías y el ejecutivo del banco
Terminaron sus procedimientos. Me entregaron copias de todos los documentos de recuperación. Me explicaron que el préstamo quedaba cancelado, pero que el saldo restante se convertiría en deuda personal de Miguel, ya que él había sido el beneficiario del vehículo. «Esperen», dijo Miguel, poniéndose de pie tambaleándose. «¿Qué saldo restante? ¿De qué hablan?» El licenciado Morales consultó sus papeles. El préstamo tenía un saldo de 98,000 pesos. El vehículo se tasará en el corralón, pero por depreciación y uso, estimamos que cubrirá aproximadamente 70,000 pesos. Los 28,000 restantes quedan como deuda personal suya, joven Hernández. La cara de Miguel se puso verde. ¿28,000 pesos? ¿Yo tengo que pagar 28,000 pesos? Exactamente. Y como el señor Rafael Hernández ya no responde por el préstamo, usted queda reportado en el buró de crédito con esa deuda. Tendrá 30 días para ponerse al corriente o enfrentar acciones legales. Miguel se desplomó en el sofá como si le hubieran disparado. Janet se sentó junto a él, pero ya no lo consolaba con el mismo entusiasmo. Una cosa era apoyar a un novio con carro deportivo y otra muy diferente era apoyar a un desempleado con deudas de 30,000 pesos. Cuando finalmente se fueron todos los del banco y la policía, la casa quedó en un silencio extraño. Desde el patio ya no llegaba el rugido familiar del Mustang, solo el canto de los pájaros en el árbol de guayaba y el ruido lejano del tráfico en la calle. Miguel se quedó sentado en el sofá, mirando sus manos como si no las reconociera. Janet revisaba su teléfono con nerviosismo, probablemente buscando una excusa para irse lo más pronto posible. «Miguel», le dije desde el suelo, «ahora sabes lo que se siente que te quiten algo importante sin consultarte. Sabes lo que se siente quedarte sin movilidad de un día para otro. Sabes lo que se siente que alguien que supuestamente te ama te traicione de la manera más cruel». Él levantó la cabeza y me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. «Te odio», me susurró. «Te odio más de lo que creí posible odiar a alguien. Ojalá te mueras pronto y me dejes en paz». «Puede ser», le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Pero mientras esté vivo, esta sigue siendo mi casa y tú sigues siendo mi hijo que me debe respeto. Si no puedes dármelo, puedes buscarte otro lugar donde vivir». Janet se levantó del sofá. «Miguel, yo tengo que irme. Mi mamá me está esperando». «¿Ya te vas?», le preguntó Miguel con desesperación. «¿No me vas a ayudar con esto?» «Es que es muy complicado, Miguel. Necesito tiempo para pensar». Y se fue. Así de simple. La muchacha que había estado impresionada con los rines cromados, que había cenado admirando el carro deportivo, desapareció en el momento en que el carro desapareció. Miguel se quedó ahí sentado, viendo cómo su novia se alejaba por la calle, probablemente para siempre. «¿Ves lo que hiciste?», me gritó. «Ahora Janet no me va a querer ver. Perdí a la mujer de mi vida por tu culpa». «La perdiste por tu culpa, Miguel. Si ella realmente te hubiera querido, no te habría abandonado por no tener carro. Pero lo que ella quería no eras tú, eran tus rines cromados». Él se levantó del sofá como si fuera a golpearme, pero se detuvo a medio camino. Probablemente se dio cuenta de que golpear a un hombre discapacitado tirado en el suelo no lo iba a hacer quedar muy bien, ni siquiera en su mente retorcida. «Esto no se va a quedar así», me amenazó. «Voy a encontrar la manera de regresarte todo esto que me hiciste. Vas a pagar muy caro esta humillación». «Miguel», le dije, «yo ya pagué muy caro mi humillación. Pagué con mi dignidad, con mi movilidad, con mi respeto propio.
Ahora te toca a ti pagar la tuya. Y créeme que duele, pero es necesario. Se fue a su cuarto dando portazos y yo me quedé tirado en la sala, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Había recuperado mi poder, había demostrado que todavía podía tomar decisiones importantes, que no era solo un bulto inútil tirado en el suelo. Pero también había destruido definitivamente mi relación con mi único hijo, el último pedazo de familia que me quedaba en este mundo. Coméntame si has sentido alguna vez esa sensación agridulce de ganar una batalla, pero perder una guerra. Esa mañana, viendo el espacio vacío en el patio donde había estado el Mustang de Miguel, supe que había recuperado mi dignidad, pero probablemente había perdido a mi hijo para siempre. Sin embargo, por primera vez en meses, cuando necesité ir al baño, no tuve que pedirle permiso a nadie. No tuve que suplicar ayuda. No tuve que arrastrarme humillado por el pasillo. Tomé el teléfono y llamé a los servicios sociales del DIF para preguntar sobre sillas de ruedas para personas de bajos recursos. La venganza tenía un sabor amargo, pero la justicia sabía dulce como el mole que había cocinado arrastrándome por el suelo para impresionar a una muchacha que había huido en cuanto el carro desapareció. Después de que se llevaron el Mustang de Miguel, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. La primera persona que se acercó a ayudarme fue mi vecina doña Carmen, una señora de 70 años que vivía en la casa de al lado y que había sido amiga de Dolores desde que llegamos al barrio. Esa misma tarde, cuando Miguel se había encerrado en su cuarto, maldiciendo y gritando, escuché que tocaban suavemente a mi puerta. «¿Don Rafael?» Llegó su voz dulce desde afuera. «Soy Carmen. ¿Está usted bien? Vimos toda la conmoción de esta mañana». Me las arreglé para arrastrarme hasta la puerta y abrirle. Doña Carmen se quedó parada ahí con una olla de barro humeante en las manos, mirándome tirado en el suelo con una mezcla de horror y compasión que me partió el corazón. «Ay, don Rafael, ¿qué le han hecho?», susurró, agachándose junto a mí. «¿Dónde está su silla de ruedas? ¿Por qué está usted en el suelo?». Le conté toda la historia mientras ella me escuchaba con lágrimas en los ojos. Le expliqué cómo Miguel había vendido mi silla, cómo me había obligado a arrastrarme, cómo me había exhibido frente a sus amigos como entretenimiento. Doña Carmen movía la cabeza con indignación, murmurando oraciones y maldiciendo en voz baja la falta de respeto de los jóvenes de hoy. «Esto no puede seguir así», me dijo con firmeza. «Usted no puede vivir como un animal en su propia casa. Mañana mismo voy a hablar con la trabajadora social del centro de salud. Conozco a la licenciada Martínez. Ella puede ayudarlo». Esa noche, doña Carmen se quedó en mi casa para asegurarse de que yo estuviera bien. Cocinó para mí, me ayudó a llegar al baño con dignidad, cargándome en una silla, y por primera vez en meses pude dormir en mi cama en lugar del suelo frío. Miguel no salió de su cuarto en toda la noche, pero yo podía escucharlo hablando por teléfono, probablemente buscando quien le prestara dinero o le diera trabajo. Al día siguiente, doña Carmen cumplió su promesa. Llegó acompañada de la licenciada Martínez, una mujer joven y eficiente del DIF municipal que traía una carpeta llena de papeles y una grabadora pequeña. «Señor Hernández», me dijo mientras se sentaba en el suelo junto a mí. Doña Carmen me contó su situación. «Necesito que me platique exactamente lo que ha estado pasando en esta casa». Le relaté todo otra vez, desde la venta de mi silla hasta la humillación constante, desde los comentarios crueles hasta la recuperación del carro. La licenciada Martínez tomaba notas rápidamente, grababa mi testimonio,
Hacía preguntas específicas sobre fechas y detalles. Esto constituye violencia familiar y abuso de persona vulnerable, me explicó cuando terminé mi relato. Tenemos programas específicos para casos como el suyo. Primero vamos a conseguirle una silla de ruedas nueva a través del programa estatal. Segundo, vamos a evaluar si esta casa es un ambiente seguro para usted. Miguel apareció en la sala mientras hablábamos, todavía en pijama y con cara de no haber dormido. Cuando vio a la trabajadora social, su expresión cambió inmediatamente a esa máscara de hijo preocupado que sabía ponerse cuando convenía. «Buenos días», saludó con su mejor sonrisa falsa. «Soy Miguel, el hijo de don Rafael. ¿En qué podemos ayudarles?» La licenciada Martínez lo miró con esa frialdad profesional que solo tienen los que han visto muchos casos de abuso. «Joven Hernández, estamos investigando reportes de maltrato hacia su padre. ¿Usted vendió la silla de ruedas del señor Rafael sin su consentimiento?» Miguel se puso nervioso inmediatamente. No, creo que hay un malentendido. Mi papá está un poco confundido por los medicamentos. Yo nunca le haría daño. Soy todo lo que él tiene en esta vida». «Entonces, ¿dónde está su silla de ruedas?», preguntó doña Carmen con voz cortante. Se descompuso. Estamos esperando que la arreglen». «Miguel», le dije desde el suelo, «ya no mientas más. Dile la verdad a la licenciada». La trabajadora social sacó su grabadora. «Joven Hernández, ¿confirma usted que vendió la silla de ruedas de su padre?» Miguel miró la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. «Yo necesitaba el dinero para una emergencia. Iba a comprarle otra mejor». «¿Con qué dinero? ¿Usted trabaja?» «Estoy buscando trabajo. Es temporal». La licenciada Martínez cerró su carpeta. «Señor Rafael, vamos a trasladarlo temporalmente al Centro de Rehabilitación Casa de la Esperanza mientras procesamos su caso. Es una residencia especializada para adultos mayores que han sufrido violencia familiar». Miguel se puso pálido. «No pueden llevárselo. Él está bien aquí. Yo lo cuido». «Joven, su padre tiene el derecho de vivir en un ambiente libre de violencia. Si usted realmente lo ama, debería alegrarse de que reciba la atención que necesita». Esa misma tarde, una ambulancia del DIF llegó a mi casa. Los paramédicos me subieron a una camilla con mucho cuidado, tratándome con la dignidad que no había sentido en meses. Mientras me sacaban de la casa, Miguel corrió detrás de la ambulancia gritando que esto era un secuestro, que él era buen hijo, que yo estaba cometiendo un error terrible. Casa de la Esperanza resultó ser exactamente lo que su nombre prometía. Era una residencia moderna de 2 pisos en la colonia Reforma, con jardines bien cuidados, rampas por todos lados y personal especializado en cuidado geriátrico. Mi habitación era pequeña pero limpia, con una cama de hospital, un televisor y una ventana que daba al jardín donde crecían rosas rojas como las que Dolores cultivaba. La primera noche que dormí ahí, lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposa. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en meses, nadie me iba a gritar, nadie me iba a obligar a arrastrarme, nadie me iba a usar como entretenimiento para sus amigos. Estaba seguro, estaba cuidado, estaba tratado como un ser humano. La directora del centro, doctora Patricia Ruiz, me explicó el funcionamiento del lugar durante mi segunda mañana ahí. «Don Rafael, aquí tenemos 50 residentes, todos adultos mayores que por diversas razones no pueden vivir solos. Algunos vienen por problemas de salud, otros por violencia familiar como su caso. Nuestra filosofía es simple: dignidad, respeto y rehabilitación.
A los 3 días me trajeron mi nueva silla de ruedas eléctrica, donada por el programa estatal para víctimas de violencia. Era más moderna que la anterior, con mejor batería y controles más suaves. Cuando me senté en ella por primera vez, después de semanas de arrastrarme, sentí que recuperaba no solo mi movilidad, sino mi humanidad. Miguel apareció al 4.º día, cargando un ramo de flores marchitas y con lágrimas de cocodrilo en los ojos. La recepcionista me preguntó si quería recibirlo, y yo acepté, curioso por escuchar qué excusas nuevas había inventado. «Papá», me dijo sentándose en la silla para visitantes, «perdóname. Me di cuenta de que cometí errores terribles. Quiero que regreses a casa para arreglar las cosas». «¿Y cómo piensas arreglar las cosas, Miguel? ¿Con qué dinero vas a comprar una silla nueva? ¿Cómo vas a pagar tu deuda del carro?» Su cara se descompuso. «Estoy trabajando, papá. Conseguí trabajo en un car wash. Es temporal, pero es algo». Me sorprendió escucharlo. «¿De verdad estás trabajando?» «Sí, en el autolavado de la Avenida Juárez. Trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana. Gano 200 pesos diarios. No es mucho, pero es honesto». Por primera vez en años, Miguel se veía realmente cansado del trabajo físico. Tenía las manos ásperas, la piel quemada por el sol, la humildad forzada de quien ha tenido que tragarse su orgullo para sobrevivir. ¿Y para qué quieres que regrese a casa? ¿Para seguir manteniéndote? No, papá. Para cuidarte como debí hacerlo desde el principio. Para pagarte una silla nueva con mi trabajo. Para pedirte perdón todos los días hasta que me creas. Lo miré a los ojos, buscando signos de la manipulación de siempre. Pero había algo diferente. La desesperación había quebrado algo en Miguel. Lo había forzado a enfrentar la realidad por primera vez en su vida adulta. «Miguel, cuando vendiste mi silla de ruedas, no solo me quitaste mi movilidad, me quitaste mi dignidad, mi derecho a vivir como persona. Cuando me obligaste a arrastrarme, me convertiste en tu esclavo. Cuando me exhibiste frente a tus amigos, me humillaste más allá de lo perdonable». Él bajó la cabeza. «Lo sé, papá. Lo sé y me avergüenzo cada día. Por eso estoy trabajando. Por eso cambié las cerraduras de la casa». «¿Cambiaste las cerraduras?» «Sí. Quiero que cuando regreses sea a una casa nueva, a una relación nueva. Sin mi carro, sin mis rines, sin mis amigos burlones. Solo tú y yo, empezando otra vez». Pero yo ya había tomado una decisión. 3 semanas en casa de la esperanza me habían demostrado lo que era vivir con dignidad. Tenía terapia física 3 veces por semana, comida nutritiva 3 veces al día, actividades recreativas y, sobre todo, respeto absoluto de todo el personal. «Miguel, te agradezco que estés trabajando, te agradezco el arrepentimiento. Pero yo ya no voy a regresar a vivir contigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas reales. «¿Por qué, papá? Te juro que cambié. Porque necesito estar en un lugar donde nunca más alguien pueda humillarme, donde mi seguridad no dependa del humor o la bondad de otra persona. Necesito estar aquí». Miguel lloró durante media hora en esa silla de visitante. Lloró como cuando era niño y se lastimaba jugando fútbol. Pero ya no era un niño, era un hombre adulto que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. «¿Qué puedo hacer para que me perdones? Sigue trabajando. Paga tus deudas. Conviértete en el hombre que tu madre quería que fueras. Y cuando hayas demostrado que realmente cambiaste, tal vez podamos tener una relación de padre e hijo otra vez». Después de esa visita, Miguel siguió viniendo cada domingo por 6 meses.
Cada vez se veía más delgado, más curtido por el trabajo, pero también más humilde. Me contaba sobre su rutina en el autolavado, sobre cómo estaba pagando poco a poco su deuda del carro, sobre cómo había aprendido a vivir con 300 pesos a la semana después de pagar sus gastos básicos. La doctora Ruiz me propuso participar en el programa de terapia grupal para víctimas de violencia familiar. Don Rafael, usted tiene una perspectiva valiosa que podría ayudar a otros residentes que han pasado por situaciones similares. Acepté, y fue una de las mejores decisiones de mi nueva vida. En esas sesiones grupales conocí a don Esteban, que había sido golpeado por su hijo drogadicto, a doña Rosa, cuya nuera le robaba la pensión, a don Fernando, que había sido abandonado por sus 3 hijos en un asilo horrible. Todos teníamos historias diferentes, pero el dolor era el mismo. La traición de la familia, la humillación de ser tratados como estorbo. Con el tiempo, la doctora Ruiz me pidió que cofacilitara el grupo. Don Rafael, usted tiene una manera especial de conectar con los demás. Su historia de recuperación puede inspirar a otros. Así fue como me convertí en consejero de trauma familiar en Casa de la Esperanza. Cada miércoles por la tarde dirigía un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sufrido abuso. Les enseñaba lo que había aprendido, que el amor no incluye humillación, que la familia no es una excusa para el maltrato, que todos merecemos dignidad independientemente de nuestra edad o condición física. Fue durante una de esas sesiones, exactamente 6 meses después de que se llevaran el Mustang de Miguel, que recibí una visita inesperada. La recepcionista me avisó que tenía un visitante que no era mi hijo, y cuando llegué a la sala de visitas, encontré a Miguel acompañado de un hombre mayor que no conocía. «Papá», me dijo Miguel, «te presento a don Aurelio. Él es mi jefe en el autolavado». Don Aurelio, un señor moreno de unos 60 años con manos enormes y sonrisa sincera, se acercó a mi silla de ruedas. «Don Rafael, su hijo me ha platicado mucho de usted. Vengo porque tengo algo que proponerle». Miguel se veía diferente. 6 meses de trabajo físico lo habían transformado. Estaba más delgado pero más fuerte. Tenía el color bronceado del que trabaja bajo el sol y sobre todo había una humildad genuina en sus ojos que no había visto desde que era niño. «Don Rafael», continuó don Aurelio, «Miguel me contó lo que pasó entre ustedes. Me contó del error que cometió, de cómo lo lastimó. También me ha demostrado durante estos meses que está dispuesto a cambiar». Miguel sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «Papá, aquí está el dinero para tu silla nueva. Son 25,000 pesos, exactamente lo que costaba la que vendí. Los junté trabajando en el car wash, peso por peso». Abrí el sobre y efectivamente había un montón de billetes arrugados y sucios, dinero ganado con trabajo honesto, con las manos ásperas y la espalda adolorida. Por primera vez en la vida, Miguel me estaba ofreciendo dinero que él había ganado con su propio esfuerzo. «Miguel», le dije, «yo ya tengo silla de ruedas, el gobierno me la dio». «Lo sé, pero quiero pagarte la que vendí. Quiero que sepas que entiendo lo que vales, lo que significaba esa silla para ti». Don Aurelio sonrió. «Don Rafael, este muchacho lleva 6 meses trabajando 12 horas diarias para juntar este dinero. No se ha comprado ni una soda que no fuera necesaria. Todo lo ahorraba para pagarle a usted». Miré a mi hijo, a ese hombre de 32 años que finalmente había aprendido lo que significaba el trabajo y el sacrificio. «¿Y qué quieres que haga con este dinero, Miguel?» «Lo que tú decidas, papá. Es tuyo».
Yo solo quiero que sepas que me arrepiento de verdad, que entendí lo mal que te traté y que si me das una oportunidad, quiero ser el hijo que merecías desde el principio. Esa tarde, cuando Miguel y don Aurelio se fueron, me quedé en mi habitación mirando el sobre con el dinero. Había algo profundamente simbólico en esos billetes arrugados, en el sudor y las horas de trabajo que representaban. Mi hijo había aprendido finalmente el valor de las cosas, el costo real de la dignidad humana. Una semana después, llamé a Miguel y le propuse algo. Hijo, acepto tu dinero, pero con una condición. Lo vamos a usar para crear un fondo de ayuda para otros adultos mayores que necesiten sillas de ruedas y no puedan pagarlas. Miguel aceptó inmediatamente y así nació el Fondo Dolores Hernández para Movilidad Digna, nombrado en honor a mi esposa. Cada mes, Miguel aporta parte de su salario del autolavado, y yo uso mi experiencia en Casa de la Esperanza para identificar casos que necesitan ayuda. Coméntame si has visto alguna vez cómo el dolor puede transformar a las personas. Miguel siguió trabajando en el car wash, pero ahora tenía un propósito más grande que sus propios caprichos. Yo seguí dirigiendo mi grupo de apoyo, pero ahora tenía la satisfacción de saber que mi sufrimiento había servido para enseñarle a mi hijo el valor del respeto y la dignidad. La justicia no siempre tiene la forma que esperamos. A veces llega como una grúa que se lleva un carro deportivo. A veces llega como un hijo que aprende a trabajar con las manos. Y a veces llega como un padre que encuentra la fuerza para decir no después de toda una vida de decir sí. En Casa de la Esperanza encontré algo más valioso que la venganza. Encontré mi propia esperanza, mi propia dignidad y finalmente una manera de convertir mi dolor en propósito. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.